Hola, qué bien que vamos ya cerrando nuestro texto 70 veces 7. En menos de 4 horas hicimos un recorrido bien importante por un texto que ha llegado para hacernos crecer. Seguimos con el perdón a través de la confesión. Ya hemos visto que es imposible perdonar a menos que hayamos reconocido nuestra propia necesidad de ser perdonados. En realidad, el mero reconocimiento no es suficiente. Tenemos que admitir nuestras faltas a otra persona. A pesar del claro consejo que nos da la epístola de Santiago, confiesen sus pecados unos a otros, muchos cristianos hoy día dudan de que la confesión sea necesaria. Algunos la descartan como cosa que es de católicos. Otros ponen el énfasis en la relación personal e individual con Dios y sostienen que es suficiente decirle nuestros pecados a Él. Pero este razonamiento no es válido porque Dios ya conoce nuestros pecados. Otros admiten que la confesión bien puede ser beneficiosa, pero dicen que no hace falta para tener paz en el corazón. Sin embargo, a menudo la paz que tienen estas personas no es más que la falta de vida en el alma. El pecado obra en secreto. Tan pronto se le pone al descubierto, pierde su poder. Siempre es difícil exponer voluntariamente nuestros pecados, pero si nuestro arrepentimiento es sincero, estaremos contentos de humillarnos. Y cuando uno es realmente humilde, ya no se preocupa por la impresión que pueda causar a los otros. Con frecuencia, el afán de ser considerado un buen cristiano, una personalidad fuerte, una persona virtuosa y devota, le impide a uno confesar sus pecados. Se evita la confesión tratando de borrar los pecados de la memoria y cuando eso no funciona, sencillamente se los oculta a los demás. Pero esto solo resulta en amontonar culpa sobre culpa. Tarde o temprano, los pecados saldrán a la superficie. Esto no quiere decir que debemos confesar por miedo. La epístola a los Hebreos describe a Jesucristo como un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad y a quien podemos acudir en confianza. Cristo habla a Dios en nuestra defensa, y si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará y nos limpiará de toda iniquidad. Sin embargo, debemos venir ante Dios con humildad y nuestra confesión debe ser honesta y completa. Dice que se debe ser esencial usar palabras sencillas y ordinarias. Cuando hablas de ti mismo, tal como si usarías y cuando hablas de cualquier otra persona. Usa la palabra como robo, fornicación u odio en vez de decir yo no tenía intención de mentir. O en aquel entonces yo era un niño, quien solo hace una confesión mecánica, como una formalidad que se debe cumplir, no encontrará la libertad. En muchas iglesias, la interpretación negativa de la confesión puede tener el efecto de desalentar y hasta silenciar a personas que desean traer sus pecados a la luz del día. Jane, una mujer de Oregon, que recientemente se integró a nuestra comunidad, describe el perdón a través de la confesión. Poco antes de casarnos, mi novio me llevó a la iglesia de su familia. Experimenté una especie de conversión y quería ser bautizada. Pero no se esperaba de mí que confesara mis pecados o que cambiara mi manera de vivir. Bastaba que era salvada, redimida. Por lo tanto, nunca me sentí libre de mi pasado, por más desesperadamente que lo deseaba. En aquella iglesia no estaban dispuestos ni a aceptar la confesión ni a perdonar los pecados. La verdadera gracia, la gracia costosa o cara, es la liberación que viene de habernos confesado y arrepentido de nuestros pecados. No se trata de algo complicado. San Pedro negó a Jesucristo 3 veces, pero tan pronto reconoció su pecado, salió afuera y lloró amargamente. Esto es arrepentimiento genuino y sabemos que Cristo lo aceptó. Encomendó a San Pedro el mando de la iglesia primitiva. El arrepentimiento nada tiene que ver con atormentarse a sí mismo. Hay que deplorar sinceramente las faltas cometidas, pero enseguida hay que darle la espalda y mirar hacia Dios. El que se mira a sí mismo solamente puede estar seguro de perder la esperanza. Cuando las lágrimas del remordimiento están agotadas, hay que dejar que las aguas turbias del alma se despejen. De lo contrario, nunca se podrá ver hasta el fondo. La gracia que sigue al arrepentimiento es mucho más que un sentimiento, es una realidad. Los pecados son perdonados y olvidados y nunca más serán ni recordados ni mencionados. De pronto vale la pena vivir. Steve, un viejo amigo mío que se crió en las afueras de Washington, D.C. en los 60, describe:
En mi búsqueda de paz e integridad, seguí varias religiones y estudié psicología, pero solo encontré respuestas parciales. Una vez que vi lo pervertida que era mi vida, reconocí la urgencia de cambiar. La experiencia fundamental que cambió el rumbo de mi vida vino inesperadamente un día de 1983, cuando por primera vez cobré plena conciencia de la avalancha de pecados que yo había cometido. Hasta ese momento, el orgullo y el deseo de sobresalir habían ocultado esa realidad. Pero ahora las imágenes y recuerdos fluyeron de mi ser como un torrente de inmundicia. Lo único que quería era ser libre, no tener nada oscuro o feo escondido en lo profundo de mi ser. Quería enmendar donde quiera que pudiese los males que había hecho. No tenía excusa alguna, ni la juventud, ni las circunstancias, ni las malas compañías. Yo, y solo yo, era responsable por mis actos. Escribí página tras página descargándolo todo sin omitir detalles. Tan intenso fue el dolor que me sentí como si el ángel del arrepentimiento me estuviera despedazando, y escribí docenas de cartas a personas y a organizaciones a quienes yo los había defraudado, robado y mentido, y por fin me sentí verdaderamente libre. En Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky describe en forma similar a un hombre que confiesa un asesinato que había ocultado por décadas. Por primera vez y después de muchos años siento paz y alegría. El cielo está en mi corazón. Ahora me atrevo a amar a mis hijos y besarlos. El verdadero arrepentimiento es contagioso. Se transmite de una persona u otra y tiene el poder de extenderse a través de toda una congregación, un pueblo o una región entera. El perdón y la comunidad. La confesión es un gran don, pero a veces hace falta algo más. Es parte del Evangelio que el cuerpo de los creyentes debe mantenerse puro, santo y sin mancha. Jesús le dio gran importancia a esto. Fue lo primero de lo que habló con sus discípulos después de su resurrección, cuando les dio la autoridad para atar y desatar, para excluir y volver a aceptar, para corregir y luego perdonar. El perdón personal es una cosa. Cuando la Iglesia pronuncia el perdón de los pecados es otra cosa muy diferente. ¿Siquiera es necesario lo segundo? Muchas personas hoy en día refutan la necesidad de la disciplina eclesiástica, pero si los creyentes que se consideran unidos en un solo cuerpo no encaran el pecado, si el arrepentimiento se considerara asunto puramente personal, ¿pueden realmente merecer el perdón? Y si la Iglesia carece del poder de exhortarlos al arrepentimiento y a través del mismo a la restauración de los miembros caídos, ¿qué autoridad verdadera le queda? En muchos casos, una ofensa puede enmendarse con una simple disculpa. Por ejemplo, cuando hemos sido bruscos o impacientes con alguien o de alguna otra forma hemos carecido de caridad. En otros casos, es suficiente rogar a Dios que nos perdone. Por otra parte, la experiencia me ha enseñado que para lograr la liberación total, los pecados cometidos intencionalmente, como ser, engañar o robar, deben confesarse a una persona especialmente designada por la Iglesia. Es imprescindible que la confesión sea totalmente confidencial. En mi calidad de pastor, prometo a los que se confiesan conmigo que me llevaré sus secretos. Con todo, hay ciertos casos que requieren algo más que una confesión privada. En el caso del adulterio, por ejemplo, la congregación tiene que informarse del asunto, por lo menos en términos generales, si ha de administrarse la disciplina y rescatar al miembro culpable. En otros casos de gravedad, también puede ser que se informe a los miembros de la Iglesia o al menos a un pequeño grupo de hermanos y hermanas de confianza. El Nuevo Testamento habla de la Iglesia como de un organismo. Con tal analogía en mente, es inconcebible que el daño sufrido por una de sus partes pase desapercibido por los demás. Las defensas del cuerpo entero son activadas. Así también en una iglesia unida, el pecado de una sola persona afecta a cada uno de los miembros. Los miembros de una comunidad no pueden ni deben hacer caso omiso de los pecados que se cometen. Saben que los pecados constituyen una amenaza a su existencia como comunidad de paz. Cada uno ya no considera su vida como suya solamente ni guarda sus resentimientos como cosa meramente personal. Si pienso que una hermana o un hermano me ha ofendido, esa afrenta no solo se dirige contra mi persona, sino contra toda la comunidad. Yo hago nuevas todas las cosas. El perdón es poderoso, rompe la maldición del pecado, nos libra del pasado y vence todo mal.
Podría cambiar el mundo si solo permitiéramos que fluyera a través de nosotros sin obstáculo. Pero ¿cuántas veces lo impedimos porque no nos atrevemos a desencadenar su fuerza? Las llaves del perdón están en nuestras manos y cada día nos toca elegir si las usamos o no. Podemos cerrarnos a la majestad de Dios o podemos abrirnos a Él y permitir que obre con nosotros y a través de nosotros. Con demasiada frecuencia no creemos que Él puede obrar en aquellos a quienes juzgamos no ser dignos porque en nuestro parecer parecen que han pecado más de la cuenta. Estamos muy dispuestos a aceptar la misericordia de Dios para con nosotros mismos, pero la denegamos a otros y dudamos que Dios pueda cambiarlos de verdad. Jesucristo murió por todos, sin excepción, y quiere que vengamos a Él, no como gente buena, sino como pecadores que somos. Yo no vine por los justos. ¿Podemos darle la espalda a semejante hombre? Cristo no nos dio la espalda a nosotros. Tampoco podemos nosotros negarle la paz a Michael ni sencillamente abandonarlo a morir. El amor de Jesús es tan grande que nos tiende la mano aún antes de que nos acerquemos a Él. Al igual que el Padre en la parábola del Hijo pródigo, viene corriendo a nuestro encuentro cuando todavía estamos lejos. Nos abraza antes de que hayamos confesado nuestras faltas o tan siquiera declarado nuestra intención de cambiar. Su corazón desborda de amor y del anhelo por reconciliación. Ese mismo amor era evidente cuando le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Aún antes de decirle nada, despachó a los que querían ejecutarla a pedradas. Le perdonó y confió en que no pecara más. Perdonó al criminal que había crucificado a su lado. Por la fe que éste le demostró, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay pocos que tienen tal fe. Pero es precisamente este saldo de fe que hace falta si se quiere conocer el poder del perdón y dejar que Dios intervenga. Su amor está por encima de nuestro amor. Su juicio, contrario al nuestro, es puro e inviolable. Dice San Agustín que no debemos vernos unos a otros como somos ahora, sino como seremos en el futuro, cuando el Espíritu nos llene por completo y nos prepare para que Dios pueda usarnos en su reino. Esta es la verdadera fe, creer que para Dios todo es posible y que en Jesucristo nos convertimos en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Terminamos nuestro libro. A modo de cierre, perdonar nos trae tantos beneficios, con todo lo difícil que es, nos trae tantos beneficios: paz, tranquilidad, alegría, la tranquilidad de que nos va a ahorrar enfermedades físicas de nuestro cuerpo, nos trae amor, nos trae ser perdonados y fortalecernos en comunidad, nos trae ser mejores personas. Y si nosotros somos mejores personas, con seguridad nuestro testimonio será mucho mayor. Si nuestro testimonio y nuestra imagen en Cristo reflejada es por gracia, que podremos tener esa añorada parte del Señor cuando dice que tiene complacencia en nosotros. Hemos sido en este tiempo, en estas horitas, oidores de la palabra. Que el Señor nos permita ahora ser hacedores de ella. Que nos permita empezar a construirnos, a reconstruirnos hacia el perdón. Nos vemos, por supuesto, sin lugar a dudas, en otro momento. Y nos vamos a encontrar con otro texto. Pero vamos a estar juntos y vamos a estar reunidos con la firme intención de que por la gracia y por la honra del Señor Jesucristo podremos nuevamente leer para Él. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir y crecer junto a mí. Muchas gracias.